Octubre de 1941. Base de la Real Fuerza Aérea Británica en Doxford. Los pilotos del Escuadrón 601, conocido como el Escuadrón de los Millonarios, se reunieron alrededor de varios cazas estadounidenses recién llegados. Muchos de aquellos hombres habían combatido contra la Luftwaffe a los mandos de Hurricanes y Spitfires. Sabían perfectamente qué aspecto tenía un caza convencional, y la máquina que tenían delante no se parecía a ninguno. El motor estaba instalado detrás de la cabina. Un eje de transmisión de casi 3 metros pasaba bajo el asiento del piloto para mover la hélice. La cabina tenía puertas laterales, como un automóvil, en lugar de una cubierta deslizante. En el morro, donde normalmente se encontraba el motor, había un cañón que disparaba a través del centro de la hélice. Incluso el tren de aterrizaje con rueda delantera parecía extraño junto a los cazas británicos de la época que apoyaban la cola en tierra. Era el Bell Airacobra. Gran Bretaña esperaba recibir un interceptor rápido, capaz de enfrentarse a los aviones alemanes sobre Europa Occidental. En cambio, recibió un caza cuyo rendimiento disminuía con rapidez justo a las altitudes donde solía combatir el mando de caza. Después de una prueba operativa muy breve, la Real Fuerza Aérea lo retiró del frente. Sin embargo, ese mismo avión terminaría convirtiéndose en uno de los cazas extranjeros más valorados por la Unión Soviética. La historia británica del Airacobra comenzó con un pedido francés del modelo de exportación Bell 14. Tras la caída de Francia, Gran Bretaña asumió el contrato y amplió el pedido hasta un total de 675 aviones. La decisión se tomó antes de que un piloto británico pudiera probar adecuadamente un ejemplar de producción. Las cifras anunciadas por Bell resultaban muy atractivas. Una velocidad cercana a los 640 km por hora, un techo de servicio superior a los 10.000 metros y una autonomía aparentemente adecuada para un interceptor. Pero esas cifras procedían en gran medida del prototipo XP-39. Era un avión mucho más ligero, sin buena parte del blindaje, la protección de los depósitos, el equipo de radio y el armamento que después llevarían los aparatos operativos. La versión británica, denominada Airacobra Mark I, montaba un cañón hispano de 20 milímetros en lugar del arma estadounidense de 37 milímetros. En el morro, llevaba 2 ametralladoras de 12,7 milímetros, además de 4 Browning de 7,7 milímetros en las alas. El tren de aterrizaje triciclo ofrecía una visibilidad excelente durante el rodaje, el despegue y el aterrizaje. Su motor Allison 20710 producía aproximadamente 1.150 caballos de potencia. Sobre el papel, el avión combinaba armamento pesado, buen comportamiento en tierra y una velocidad notable. El primer piloto británico no voló un Airacobra en Estados Unidos hasta el 30 de diciembre de 1940, varios meses después de realizarse el pedido principal. Los primeros aparatos de evaluación llegaron a Gran Bretaña durante el verano de 1941. Fueron examinados en Colerne, Boscombe Down y por la unidad encargada de estudiar nuevos métodos de combate aéreo. Las pruebas revelaron enseguida la diferencia entre la publicidad y el avión real. Los ensayos británicos registraron una velocidad máxima de unos 571 km por hora, cerca de los 4.000 metros. Era una cifra muy inferior a la prometida. Sin embargo, el verdadero problema no era únicamente la velocidad, sino la rapidez con la que el motor perdía potencia al ganar altura. El Airacobra de producción utilizaba un compresor mecánico de una sola etapa y una sola velocidad. Funcionaba razonablemente bien a baja y media altura, pero por encima de unos 3.700 metros, el aire menos denso reducía cada vez más la potencia disponible. Al acercarse a los 6.000 metros, el caza había perdido buena parte del rendimiento necesario para combatir sobre Europa Occidental. El prototipo original XPE-39 había utilizado un turbocompresor. Durante el desarrollo, las pruebas del Comité Nacional Asesor de Aeronáutica de Estados Unidos
revelaron que aquella instalación generaba una resistencia aerodinámica considerable. Bell y el ejército estadounidense aceptaron entonces rediseñar el avión sin ese sistema. La nueva configuración era más limpia, más sencilla de fabricar y rápida en determinadas condiciones. Pero la decisión limitó para siempre su rendimiento a gran altura. Benjamin Kelsey, uno de los oficiales relacionados con los requisitos iniciales del caza, lamentaría más tarde que se hubiera eliminado el turbocompresor. Esta limitación era decisiva para la Real Fuerza Aérea, porque sus pilotos debían enfrentarse a bombarderos y cazas alemanes que operaban con frecuencia por encima de los 6.000 metros. El Spitfire Mark V también utilizaba un compresor de una sola etapa, no el sistema de 2 etapas que llegaría más tarde con el Spitfire Mark IX. Aún así, su motor Merlin y su diseño conservaban mucho mejor el rendimiento al aumentar la altura. Cerca de su altitud ideal, el Airacobra podía ser muy rápido, pero cuanto más ascendían ambos cazas, mayor era la ventaja del Spitfire. Esto no significa que el avión estadounidense fuera inútil. Significa que no se ajustaba a la principal necesidad del mando de caza británico. El Escuadrón 601 recibió sus 2 primeros Airacobras en Doxford el 6 de agosto de 1941. Antes de considerarlos aptos para el combate, fue necesario realizar numerosas modificaciones. Hubo que revisar el sistema de oxígeno, mejorar la mira y cambiar la ubicación de algunos equipos de identificación y radio. A finales de septiembre, habían llegado 11 aviones, pero solamente unos pocos estaban listos para operar a comienzos de octubre. La prueba en combate duró apenas unos días. Varios Airacobras fueron trasladados a la base de Manston para realizar ataques a baja altura sobre la costa ocupada. El 9 de octubre, atacaron embarcaciones o barcazas cerca del litoral francés. Durante los 2 días siguientes, se volaron nuevas misiones hacia Gravelines, Calais y Ostend. Algunas tripulaciones localizaron objetivos y otras regresaron sin encontrar nada. No hubo combates aéreos contra la Luftwaffe. Todas aquellas operaciones fueron ataques a baja altura. Las misiones demostraron que el avión podía trabajar cerca del suelo, pero no que sirviera como el interceptor de gran altura que Gran Bretaña había creído comprar. Mientras tanto, las quejas técnicas seguían aumentando. Los disparos podían alterar las lecturas de la brújula. La presencia de gases dentro de la cabina obligaba a aplicar precauciones especiales. El fogonazo de las armas causaba problemas durante la noche. La distancia de despegue dificultaba el uso de algunos aeródromos pequeños con pistas de hierba. Además, la distribución interna poco convencional complicaba ciertas tareas de mantenimiento y podía retrasar el trabajo del personal de tierra. Los pilotos sí reconocían algunas cualidades. El Airacobra ofrecía buena visibilidad, estabilidad como plataforma de tiro y un comportamiento cómodo durante el rodaje y el aterrizaje. Pero la confianza general en el avión continuó disminuyendo. También preocupaba su comportamiento durante una barrena. El manejo del Airacobra dependía mucho de la carga y de la posición del centro de gravedad. A medida que se agotaba la munición del morro, desaparecía peso de la parte delantera y el equilibrio se desplazaba hacia atrás. En determinadas condiciones, esto aumentaba el riesgo de entrar en una barrena plana muy difícil de recuperar. No era cierto que todos los Airacobras fueran a caer sin control después de disparar su munición, como aseguran algunas versiones exageradas. El problema dependía de la carga, el equilibrio y la maniobra. Pero si aparecía, sus consecuencias podían ser mortales. El Escuadrón 601 sufrió varios accidentes mientras utilizaba el modelo. El 13 de febrero de 1942, el oficial piloto Angus John McDonnell perdió el control del Airacobra con matrícula AH-602 durante una práctica acrobática cerca de la base de Ancaster Malvis. El avión entró en barrena y cayó en una zona inundada próxima al río Ouse. McDonnell murió en el accidente. La tragedia aumentó todavía más la desconfianza hacia el caza. En diciembre de 1941,
El Airacobra ya había sido apartado en la práctica del servicio operativo británico. En marzo de 1942, el Escuadrón 601 entregó sus últimos aparatos y pasó a utilizar el Spitfire Mark V, versión B. Del enorme pedido británico, solo una cantidad relativamente pequeña llegó a ensamblarse en Gran Bretaña. Más de 200 aviones de aquella asignación fueron desviados a la Unión Soviética. Muchos otros fueron requisados por Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor y recibieron la designación P-400. Para la Unión Soviética, el caza rechazado llegó en el momento adecuado. Alrededor de 4.700 Airacobras de diferentes versiones terminaron en manos soviéticas, aunque las cifras varían ligeramente según la fuente. Los primeros ejemplares configurados para Gran Bretaña viajaron en convoyes árticos hasta Murmansk. Más adelante, otras entregas siguieron la ruta entre Alaska y Siberia, desde Fairbanks hasta Krasnoyarsk, o atravesaron el corredor persa. En este último caso, los aviones llegaban desmontados a Irán, se ensamblaban allí y después continuaban hacia el norte. Los mecánicos soviéticos adaptaron el avión a las condiciones locales. Algunas unidades retiraron las ametralladoras de las alas para reducir peso y mejorar la maniobrabilidad. También conectaron los mandos de las armas para concentrar el fuego en una sola descarga. Los lubricantes y líquidos hidráulicos fueron sustituidos por otros capaces de soportar el frío extremo. No intentaban convertir al Airacobra en un avión diferente. Simplemente lo ajustaban a la realidad del frente. El combate en el este favorecía al caza por varias razones. Buena parte de las operaciones relacionadas con los ejércitos terrestres se desarrollaba a baja y media altura, donde el motor Allison conservaba su eficacia. Las misiones soviéticas incluían proteger a las tropas, interceptar bombarderos alemanes y escoltar a los aviones de ataque Ilyushin Il-2. Además, muchos aeródromos estaban situados cerca del frente, por lo que la autonomía limitada causaba menos problemas que en Europa occidental. El Airacobra también era una plataforma de tiro estable. El motor estaba situado cerca del centro de gravedad y las armas principales se concentraban en el morro. Las versiones soviéticas normalmente conservaban el cañón de 37 milímetros. Su proyectil explosivo podía destruir un caza con un impacto directo y causar daños graves a un bombardero. Sin embargo, conviene aclarar uno de los mitos más repetidos sobre este avión. El Airacobra soviético no fue principalmente un destructor de tanques. La Unión Soviética recibió munición explosiva para el cañón, pero no los proyectiles perforantes necesarios para convertirlo en un arma antiblindaje realmente eficaz. Su función principal siguió siendo el combate aéreo y la protección de las fuerzas terrestres contra los aviones enemigos. Otra ventaja era menos espectacular, pero igualmente importante: la radio. Los Airacobras llegaron con equipos fiables en una época en la que muchas radios soviéticas ofrecían resultados irregulares. Una comunicación clara permitía coordinar los ataques, advertir del peligro y controlar mejor una batalla. El valor del avión no dependía de una sola característica, sino de la combinación de potencia de fuego, estabilidad, comunicaciones fiables y buen rendimiento a las altitudes donde realmente luchaban los soviéticos. Los pilotos soviéticos tampoco aceptaron la idea de utilizar el caza exactamente como indicaban los manuales estadounidenses. El veterano Nikolai Golodnikov explicó años después que la Cobra solo podía ser eficaz si se empleaba según las condiciones y tácticas del frente soviético. No ignoraron sus defectos. Construyeron sus métodos de combate alrededor de ellos. El piloto de Airacobra más famoso fue Alexander Pokrishkin. Se convirtió en el segundo as soviético con mayor número de victorias y recibió 3 veces el título de Héroe de la Unión Soviética. Su cifra oficial suele establecerse en 59 victorias individuales, y la mayoría de sus éxitos durante la guerra fueron logrados en el P-39. Aún así, los investigadores modernos continúan debatiendo los números exactos. Más importante que la cifra fue su influencia sobre las tácticas. Pokrishkin promovió una fórmula que puede resumirse como altura,
velocidad, maniobra y fuego. Prefería formaciones de parejas que se protegían mutuamente y volaban a diferentes niveles, un sistema relacionado más tarde con la llamada escalera del Kubán. Esta disposición mejoraba la vigilancia y permitía que una pareja protegiera a otra. Durante las grandes batallas aéreas sobre el Kubán, en 1943, las unidades equipadas con airacobras demostraron que una formación disciplinada y un buen control por radio podían convertir al extraño caza estadounidense en un adversario extremadamente peligroso. Pokrishkin no fue el único. Grigori Rechkalov, Nikolai Gulayev, Dmitry Glinka y otros ases soviéticos obtuvieron numerosas victorias con el airacobra. Los totales exactos cambian según los documentos utilizados, las victorias compartidas y las investigaciones posteriores. Pero la conclusión general es clara. Algunos de los mejores pilotos de caza soviéticos confiaban en el P-39 y continuaron utilizándolo incluso cuando les ofrecieron aviones nacionales más modernos. Los pilotos alemanes también aprendieron a respetarlo. El airacobra no era superior a todas las versiones del Messerschmitt Bf-109, pero en manos expertas y a la altura correcta podía ser un rival muy serio. Su armamento concentrado castigaba a cualquier avión que cruzara la mira durante unos segundos. Cerca del suelo, donde podía aprovechar su aceleración, su respuesta de alabeo y su estabilidad de tiro, considerarlo un simple fracaso estadounidense era un error peligroso. Con el tiempo, la reputación del avión quedó rodeada de leyendas. Una decía que todos los airacobras comenzaban a dar vueltas sin control al agotar la munición. En realidad, el peligro dependía de la carga, el equilibrio y la maniobra. Otra lo presentaba como un cazatanques especializado, pese a la ausencia de munición perforante en las entregas soviéticas. Y una tercera afirmaba que Gran Bretaña había rechazado una obra maestra por pura ignorancia. Esa interpretación también es engañosa. La Real Fuerza Aérea tomó una decisión razonable para su propia guerra. El mando de caza necesitaba aviones capaces de ascender y combatir eficazmente a gran altura sobre Gran Bretaña y la Europa ocupada. El airacobra no podía cumplir ese requisito. La Unión Soviética se enfrentaba a misiones, altitudes, distancias y prioridades tácticas diferentes. Los soviéticos no demostraron que las pruebas británicas fueran incorrectas. Demostraron que las mismas limitaciones tenían mucha menos importancia en otro frente. Bell fabricó aproximadamente 9.600 airacobras antes de que terminara la producción en 1944. Casi la mitad fueron enviados a la Unión Soviética. Otros sirvieron con Estados Unidos, las fuerzas francesas libres y la Fuerza Aérea Cobeligerante italiana. Pocos aviones de combate muestran con tanta claridad cómo un diseño puede fracasar para un usuario y triunfar para otro. La eliminación del turbocompresor impidió que el P-39 se convirtiera en el interceptor de gran altura imaginado al principio. Sin embargo, ese mismo avión ofreció un excelente comportamiento a baja altura, armamento concentrado y comunicaciones fiables. Gran Bretaña vio un interceptor inadecuado y decidió sustituirlo. Los pilotos soviéticos vieron una máquina adaptada a su campo de batalla y aprendieron a explotar todas sus ventajas. Esa es la verdadera lección del airacobra. Un arma nunca puede juzgarse únicamente por sus especificaciones. Su valor depende del lugar donde combate, de la forma en que se mantiene y de si sus pilotos comprenden tanto sus virtudes como sus límites. Sobre el Canal de la Mancha, el airacobra fue una decepción. En el frente oriental, se convirtió en uno de los cazas extranjeros más respetados de la guerra. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más aviones cuya reputación cambió por completo según el campo de batalla, suscríbete al canal. Todavía quedan muchas máquinas olvidadas y relatos sorprendentes por descubrir.